En el sur de España, donde el sol cae sin piedad sobre la tierra de Almería, y el viento arrastra el polvo como si quisiera borrar el pasado, vivía Isabela, una joven viuda, que llevaba 5 años caminando por la vida como una sombra. Desde la muerte repentina de su marido, su casa se había llenado de silencio, un silencio espeso, de esos que pesan más por la noche. Las herramientas de tallado en madera, que antes llenaban el taller de vida y de aroma, a pino y olivo, ahora descansaban cubiertas de polvo, como si también estuvieran de luto. En el pueblo, la gente la miraba con esa mezcla tan española de compasión y curiosidad silenciosa. Nadie decía nada directamente, pero todos sabían que Isabela ya no era la misma. En Andalucía, la vida se vive en la calle, en las plazas, en las conversaciones largas, en las risas que se escapan desde los bares, pero Isabela se había ido apagando poco a poco, como una vela olvidada, en una iglesia vacía. Un día, el cartero dejó una carta que cambiaría su destino. Era la herencia de su abuelo Mateo, un hombre callado, de esos hombres antiguos que parecían hechos de tierra y paciencia. Isabela pensó que tal vez recibiría una pequeña casa, algunas tierras de cultivo, algo que pudiera vender para empezar de nuevo. Pero cuando abrió el sobre, lo único que encontró fue un documento que hablaba de un lugar llamado El Barranco, un trozo de tierra seca, una garganta de piedra perdida entre montañas, un lugar que, según decían, no servía absolutamente para nada. Su valor, apenas unas pocas pesetas. La gente del pueblo no tardó en enterarse. Y como suele pasar en los pueblos pequeños, llegaron los comentarios disfrazados de consejos. Véndelo, hija. Eso no vale nada. Tu abuelo estaba un poco loco con esas tierras. Mejor olvida ese sitio y sigue con tu vida. Pero Isabela, por alguna razón que ni ella misma entendía, no podía olvidar ese barranco. Había algo en esa herencia inútil que le dolía de una forma extraña, como si aquel lugar seco y agrietado fuera un espejo de su propia alma, un lugar donde antes quizás hubo vida, pero ahora solo quedaban piedras, silencio y soledad. Una tarde, sentada frente a la vieja mesa de madera donde su marido solía dibujar, Isabela extendió el viejo mapa de cuero que venía con la herencia, lo tocó con los dedos lentamente, como si estuviera acariciando la mano de su abuelo a través del tiempo. El mapa señalaba un camino estrecho que descendía hacia el corazón del barranco, y por primera vez en muchos años, Isabela sintió algo diferente al dolor, sintió curiosidad, sintió miedo, pero sobre todo, sintió una pequeña chispa, casi apagada pero aún viva, como si aquel lugar olvidado la estuviera llamando por su nombre. Y sin saber que esa decisión cambiaría no solo su vida, sino la vida de muchas personas, Isabela tomó una determinación que solo toman las personas que ya no tienen nada que perder. Iría al barranco. Iría a ver con sus propios ojos por qué su abuelo le había dejado, como única herencia, un pedazo de desierto. Porque a veces, en España, las historias más grandes no empiezan con riquezas, empiezan con una herencia que nadie quiere. Y con una mujer que decide no rendirse. A la mañana siguiente, antes de que el sol se volviera insoportable, sobre la tierra seca de Almería, Isabela preparó una pequeña mochila con agua, un trozo de pan, queso curado y el viejo mapa de cuero que había pertenecido a su abuelo Mateo. En el sur de España, la gente aprende desde pequeña que la tierra nunca habla en voz alta, pero siempre guarda secretos para quien sabe escuchar. Y su abuelo era uno de esos hombres que sabían escuchar a la tierra. El camino hacia el barranco era duro, empinado y silencioso. No había pájaros, no había sombra, no había nada más que piedra, viento y ese olor a tierra caliente que se mete en la piel. Mientras caminaba, Isabela pensaba en su abuelo. Recordaba sus manos grandes, agrietadas, manos de hombre que había trabajado toda su vida sin quejarse. La tierra siempre devuelve lo que le das, solía decir él, pero Isabela nunca había entendido qué podía devolver un lugar como aquel. Después de casi 2 horas de camino, llegó al borde del barranco. Desde arriba, el lugar parecía aún más muerto que desde lejos.
paredes de roca, arena, silencio. Un silencio tan profundo que casi daba miedo. Pero el mapa indicaba que debía bajar. El descenso fue difícil. Las piedras resbalaban. El sol caía a plomo y el viento soplaba desde el fondo, como si el barranco respirara. Isabela bajaba despacio, agarrándose a la roca con las manos, sintiendo cómo la piel se le raspaba con la piedra áspera. Cuando por fin llegó al fondo, el silencio era diferente. No era un silencio vacío, era un silencio lleno de algo que no sabía explicar. Fue entonces cuando lo vio. En la pared de roca, a la altura de su pecho, había una marca roja, luego otra y otra más. Isabela se acercó lentamente, como si tuviera miedo de que aquello desapareciera si caminaba demasiado rápido. Eran manos pintadas con pigmento rojo sobre la piedra, manos antiguas, imperfectas, algunas pequeñas, otras grandes, manos de personas que habían estado allí hacía muchísimo tiempo. Isabela levantó su propia mano lentamente y la colocó sobre una de las manos rojas. La piedra estaba fría, pero de repente sintió algo extraño. Al principio pensó que era su imaginación, pero no. Cerró los ojos y volvió a apoyar la mano. Entonces lo sintió claramente. Un latido, muy débil, pero constante, como el corazón de la tierra. Isabela retiró la mano rápidamente y miró la pared de roca. Confundida, volvió a tocar. Allí estaba otra vez. No era un sonido, no era exactamente una vibración, era más bien una sensación, como si algo se moviera al otro lado de la roca. De repente recordó algo que su abuelo le había dicho cuando era niña. Debajo de la tierra seca a veces corren ríos que nadie ve. Los ríos más importantes no siempre están en la superficie. Isabela apoyó la frente contra la roca y por primera vez en muchos años empezó a llorar. No lloraba solo por su marido, ni por la soledad, ni por los años perdidos. Lloraba porque en ese momento entendió la herencia de su abuelo. Aquello no era un barranco muerto. Aquello era una puerta, y detrás de esa puerta de piedra estaba escondido algo que podía cambiarlo todo. Isabela se secó las lágrimas con el dorso de la mano, miró las antiguas manos rojas en la pared y susurró en voz baja, como si hablara con su abuelo. Lo entiendo, abuelo, lo entiendo ahora. El sol seguía ardiendo sobre el barranco. El viento seguía soplando, y el lugar seguía pareciendo un desierto para cualquiera que lo mirara desde fuera. Pero Isabela ya no veía un lugar muerto. Ahora sabía que, detrás de aquella pared de piedra, la tierra estaba viva, y que llevaba años esperando a que alguien tuviera el valor de escuchar su latido. Isabela volvió al pueblo al anochecer, con la ropa cubierta de polvo, las manos arañadas y los ojos llenos de algo que la gente no había visto en ella desde hacía años. Fuego. No dijo nada a nadie. En los pueblos pequeños de Andalucía, cuando alguien decide hacer algo que los demás no entienden, lo mejor es no explicarlo demasiado pronto. Esa noche casi no durmió. Podía sentir todavía el latido detrás de la roca, como si la tierra misma estuviera llamándola. Recordó las manos rojas en la piedra. Recordó las palabras de su abuelo, y por primera vez desde la muerte de su marido, sintió que su vida todavía tenía un propósito. A la mañana siguiente, Isabela abrió el viejo taller que había permanecido cerrado durante años. El olor a madera, a resina y a polvo antiguo llenó el aire. Allí estaban las herramientas de tallado, formones, gubias, martillos, herramientas hechas para dar forma a la madera, no para luchar contra la piedra. Pero Isabela las miró como quien mira armas antes de una batalla. Si la piedra guarda un corazón, entonces alguien tendrá que abrirle el pecho, murmuró. Durante los primeros días trabajó sola en el barranco. Bajaba al amanecer y subía cuando el sol desaparecía. El sonido del metal golpeando la roca rompía el silencio del barranco. Tac, tac, tac. Un sonido pequeño, frente a una pared inmensa. A veces las manos le sangraban. A veces pensaba que estaba loca. A veces la roca parecía reírse de ella,
pero cada vez que apoyaba la mano en la pared, sentía el latido, y eso era suficiente para seguir. Una tarde, mientras Isabela descansaba apoyada contra la roca, escuchó pasos detrás de ella. Se giró rápidamente. Era un hombre joven, moreno, con la mirada seria y la piel curtida por el sol. Se llamaba Diego. En el pueblo decían que había vuelto de la guerra años atrás y que desde entonces hablaba poco y sonreía aún menos. Diego miró la pared golpeada, las herramientas, las manos heridas de Isabela, y luego preguntó: «¿Sabes que esa pared tiene más de 2 metros de grosor, verdad?» Isabela lo miró sin bajar la mirada. «Detrás hay agua». Diego no se rió, no dijo que era imposible. Solo se acercó a la pared, apoyó la mano y se quedó quieto unos segundos. Luego la miró otra vez. «Sí, yo también lo siento». Desde ese día, Isabela ya no trabajó sola. Trabajaban en silencio, como trabajan muchas veces los hombres y mujeres del campo andaluz, sin hablar demasiado, dejando que el esfuerzo hablara por ellos. Cada golpe contra la piedra era como golpear el pasado, el dolor, la rabia, la guerra, la soledad. Todo lo que llevaban dentro lo dejaban en la roca. Pasaron semanas, luego meses. La pared empezó a agrietarse. Primero pequeñas líneas, luego grietas más profundas. El polvo llenaba el aire. El sudor les quemaba los ojos. Los brazos les temblaban del cansancio. Hubo días en los que pensaron en rendirse. Hubo días en los que la pared parecía no haber cambiado nada. Hasta que un día Isabela golpeó la roca y escuchó un sonido diferente. No era el sonido seco de la piedra maciza. Era un sonido hueco. Isabela y Diego se miraron sin decir nada. Sabían lo que significaba. Empezaron a golpear con más fuerza, con desesperación, con esperanza, con miedo. La grieta se abrió un poco más. De repente, un hilo de agua fina salió disparado entre las piedras y les mojó la cara. Se quedaron paralizados. Luego vino el estruendo. La pared cedió y una explosión de agua fría y limpia salió con una fuerza brutal, tirándolos al suelo, arrastrando piedras, arena y años de silencio. El agua corría por el barranco como si hubiera estado esperando toda la vida ese momento. Isabela estaba empapada, llena de barro, tirada en el suelo, riendo y llorando al mismo tiempo. Diego también reía, mirando el agua como un niño que ve el mar por primera vez. En medio del ruido del agua, golpeando las rocas, Isabela pensó algo que nunca olvidaría. A veces, la vida no cambia poco a poco. A veces, la vida cambia de golpe, justo después de que decides no rendirte. El agua siguió corriendo durante días, como si la tierra hubiera estado guardando la respiración durante siglos, y por fin pudiera respirar. Al principio el barranco era solo barro, piedras mojadas y pequeños charcos que reflejaban el cielo azul intenso de Andalucía. Pero poco a poco, la tierra empezó a cambiar de color. Donde antes solo había polvo, empezó a aparecer un tono más oscuro, más vivo. Tierra fértil. Diego fue el primero en decirlo. Aquí se puede plantar algo. Isabela lo miró en silencio. Nunca había sido agricultora. Ella era escultora. Una mujer que daba forma a la madera, no a la tierra. Pero en el sur de España hay una verdad muy antigua. Cuando hay agua, hay vida. Y donde hay vida, siempre hay esperanza. La primera persona en ayudarles fue doña Carmen, una mujer mayor del pueblo, una monja que había pasado muchos años trabajando en antiguos huertos y que conocía técnicas de cultivo, que según ella, venían de los árabes que vivieron en Tilque Tierra siglos atrás. En Andalucía, la historia nunca se va del todo. Se queda en las acequias, en los patios, en la forma en que la gente cultiva la tierra. Doña Carmen les enseñó a hacer pequeños canales para llevar el agua, a plantar higueras, tomates, olivos pequeños y parras de uva que pudieran trepar por las paredes del barranco. Trabajaban desde que salía el sol hasta que el cielo se volvía naranja. El barranco, que antes había sido un lugar muerto, empezó a oler a tierra mojada, a hojas verdes
a vida nueva. Pero entonces llegó el año de la sequía, una sequía dura, de esas que en España la gente recuerda durante generaciones. Los campos se secaron, los pozos del pueblo bajaron, el ganado empezó a morir y las cosechas se perdieron. En la plaza del pueblo ya no se hablaba de fiestas ni de bodas, solo se hablaba de la falta de agua y del miedo al invierno. Y entonces la gente empezó a recordar el barranco. Al principio, algunos fueron por curiosidad, luego fueron por necesidad. Y lo que encontraron allí fue algo que nadie esperaba: árboles cargados de higos, tomates rojos, uvas dulces y, sobre todo, agua. Agua limpia, constante, generosa. Isabela podría haber vendido esa agua. Podría haberse hecho rica. En tiempos de sequía, el agua vale más que el oro. Pero Isabela hacía años que había aprendido algo. Lo que salva tu vida no se vende, se comparte. Así que empezó a subir cada día por el camino del barranco con sacos de comida, cestas de fruta y garrafas de agua. El camino era empinado, duro, peligroso. Muchas veces Diego subía con ella. Otras veces subía sola. La gente del pueblo, la misma gente que años atrás, había dicho que aquella herencia no valía nada. Ahora la esperaba arriba en silencio, con una mezcla de vergüenza y gratitud en los ojos. Nadie hablaba mucho cuando Isabela llegaba. En los pueblos andaluces, cuando alguien hace algo grande de verdad, la gente no aplaude, la gente respeta. Y el respeto se nota en el silencio. Con el tiempo, el barranco dejó de ser solo un huerto, se convirtió en un refugio, un lugar donde la gente iba no solo a buscar comida, sino también esperanza. Los niños corrían entre los árboles, los mayores se sentaban a la sombra, y por las tardes, cuando el calor bajaba, Isabela y Diego se quedaban mirando el agua correr sin decir nada. Entre ellos nació un amor tranquilo, sin promesas grandes ni palabras bonitas, un amor de esos que nacen cuando dos personas han sufrido mucho y ya no necesitan impresionar a nadie. Un amor hecho de trabajo compartido, de silencios cómodos, de miradas que lo dicen todo. El barranco, que un día había sido una herencia inútil, se había convertido en el corazón del pueblo, y sin darse cuenta, Isabela, la viuda que había vivido años con el corazón roto, empezó a reconstruir no solo la tierra, sino también su propia vida. Pasaron los años. Luego, las décadas. El barranco dejó de ser un secreto y se convirtió en una historia que la gente contaba a los viajeros que pasaban por la región de Almería. Algunos lo llamaban milagro, otros lo llamaban suerte. Pero los que realmente conocían la historia sabían la verdad. Aquello no había sido un milagro, había sido terquedad, había sido dolor convertido en trabajo. Había sido una mujer que decidió no rendirse. Isabela envejeció allí, entre higueras, parras y el sonido constante del agua, corriendo entre las piedras. Su pelo se volvió blanco, sus manos se llenaron de arrugas, pero sus ojos seguían teniendo la misma luz que el día en que escuchó por primera vez el latido detrás de la roca. Diego envejeció con ella. Nunca fueron una pareja de grandes palabras ni de promesas exageradas. Fueron algo más sencillo y más profundo. Compañeros, en muchos pueblos de España, la gente mayor dice que el amor verdadero no es el que te hace sentir mariposas, sino el que se queda cuando llegan las tormentas. Y ellos se quedaron. Con el tiempo, llegaron los hijos, luego los nietos. Los niños crecieron escuchando la historia del barranco, como si fuera una leyenda familiar. Pero Isabela siempre les decía lo mismo. No es la historia del barranco, es la historia de no rendirse. Una tarde, ya muy mayor, Isabela pidió que la llevaran al fondo del barranco. Quería sentarse junto a la pared de piedra, donde todo había empezado. Aquella pared ya no era una pared seca, ahora estaba cubierta de musgo, de pequeñas plantas y de humedad. El lugar que antes había sido piedra muerta, ahora estaba lleno de vida. Isabela apoyó su mano sobre la roca, justo al lado de las antiguas manos rojas que había descubierto tantos años atrás. Cerró los ojos y sonrió. Ya no podía oír bien,
Ya no podía caminar bien, pero aún podía sentir. El latido seguía allí, pero esta vez no parecía venir solo de la tierra. Parecía venir de toda su vida. Días después, Isabela murió en paz, en su casa, con el sonido del agua del barranco, entrando por la ventana y las voces de sus nietos jugando afuera. Y en el pueblo, la gente no dijo que había muerto. Dijeron algo muy español, muy de pueblo. Isabela se quedó en la tierra que salvó. Sus hijos y sus nietos bajaron al barranco unos días después. Llevaron pigmento rojo natural, como el de las manos antiguas, y uno por uno dejaron la huella de su mano en la pared de piedra. Y al lado de las manos antiguas escribieron: Isabela, la mujer que esculpió la vida desde la piedra. Y la historia termina, pero en realidad no termina aquí, porque esta historia no trata solo de Isabela, trata de todos nosotros. Todos tenemos una piedra en la vida, un problema que parece demasiado grande, una pérdida que nos rompe por dentro, un miedo que nos deja paralizados, un barranco que parece no valer nada. La pregunta es, ¿cuál es tu pared de piedra? ¿Qué hay detrás de ella que todavía no te atreves a descubrir? ¿Y qué pasaría si en lugar de rendirte, decidieras dar un golpe más? Porque a veces, justo detrás de la pared que parece imposible, está el agua que puede cambiar tu vida. Si esta historia te hizo sentir algo, si en algún momento viste tu propia vida reflejada en Isabela, te invito a que te suscribas al canal, porque en este canal no contamos solo historias, contamos historias que nos recuerdan que todos, incluso en los peores momentos, podemos volver a empezar. Y recuerda esto, amigo que me estás escuchando, la vida no siempre cambia cuando quieres, pero muchas veces cambia cuando decides no rendirte